Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a tres posiciones en las cuales River deberá traer refuerzos claves y determinantes en el siguiente mercado de pases. Una de estas posiciones ya tendría que haber sido reforzada en el anterior mercado de transferencias, pero no se trajo ningún jugador en ese lugar del campo de juego, que es la de lateral derecho. River ha sufrido verdaderamente durante todo el año esa posición. De hecho, me atrevería a decir que desde la salida de Gonzalo Montiel, que el más grande no tiene un marcador de punta diestro titular, y por eso es clave que en este mes de enero se incorpore un jugador en ese lugar de la cancha. Y posteriormente hay que reforzar dos lugares debido a dos salidas de dos futbolistas que obviamente han sido muy contrapuestos su estadía en River. Uno de ellos es Nicolás de la Cruz, que no va a seguir en el club, y River debe traer un mediocampista que, si bien es cierto es difícil traer a alguien parecido al uruguayo, habrá que incorporar medianamente a alguien que tenga sus mismas características, y después habrá seguramente también que traer un centro atacante para reemplazar la salida de Rondón. Está claro que no tiene la misma magnitud que la partida de la Cruz. De hecho, muchos hinchas querían que el venezolano no siguiera en River, pero el millonario hoy por hoy tiene un solo centro atacante, que es Miguel Ángel Borja, y por eso también deberá incorporar una referencia de área. Empecemos. Vamos a comenzar con el puesto de lateral derecho, donde quizás no haya nombres tan rutilantes como los que vamos a mencionar más adelante, pero me parece que es la posición más necesaria para reforzar, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que pasó en este 2023. La realidad es que en esa posición durante todo este año calendario jugaron en la primera mitad Robert Rojas, Milton Casco y Marcelo Andrés Herrera. Ninguno de los tres logró tener un rendimiento verdaderamente bueno, ya no de por sí que tenga un nivel destacable, sino que haya jugado 3 o 4 partidos consecutivos bien. Ninguno lo consiguió, y a eso hay que sumarle también Santiago Simón en la segunda parte del año. De Michelis intentó que el juvenil del más grande sea el lateral derecho titular de River, pero salvo muy pocas excepciones tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Quizás algo más lógico en el caso de Simón, porque no era la posición en la cual había jugado durante toda su carrera. Después es cierto que los últimos 2 partidos los jugó Boselli de manera correcta en general, pero en definitiva se lo trajo para jugar de central y solamente debería jugar de lateral ante una eventualidad. Por eso en el Millonario están evaluando alternativas para tener como lateral derecho, y las 3 más potables, o por lo menos las 3 que más gustan del fútbol argentino, son las que ven en pantalla, teniendo en cuenta que ya Gonzalo Montiel, que era en principio la que más gustaba, no solamente a la dirigencia, al cuerpo técnico, sino también al hincha de River en general, porque la realidad es que el más grande no tiene un lateral derecho consistente desde que se fue Montiel por allá en agosto del 2021, más allá de un par de meses de nivel aceptable de Rojas antes de la lesión, pero estamos hablando igual de finales del 2021, prácticamente hace casi 2 años. La realidad es que Montiel hubiera sido el elegido perfecto para reemplazar justamente a Montiel, pero él mismo confirmó que por el momento quiere seguir en el fútbol europeo. Por eso hay que buscar al lateral derecho titular de River en el 2024 en el mercado local. En el fútbol sudamericano tampoco hay una gran gama de alternativas, y por eso los nombres que han surgido durante los últimos meses son el de Leonardo Godoy, lateral derecho de Estudiantes de La Plata, que por lo menos cuando estoy haciendo este video sigue en el pincha. Digo esto porque ha tenido ofertas del fútbol brasileño, pero en definitiva, si aparece un ofrecimiento fuerte de River, podría llegar a emigrar al más grande. Desde la dirigencia de Estudiantes de La Plata han confirmado que la comisión directiva de River ha preguntado por el futbolista, y el jugador, en caso de que se pongan de acuerdo los clubes, no tiene ningún problema en ponerse el manto sagrado. El caso de Agustín Santana, el jugador de Defensa y Justicia, River lo hubiera ido a buscar con muchas más fuerzas si el futbolista no hubiera renovado su contrato con el elenco de Florencio Varela, porque acababa su vínculo con Defensa a finales de este 2023, el 31 de diciembre más específicamente, pero finalmente prolongó su estadía. Eso no significa que las puertas para venir a River estén cerradas. Hay que negociar con la dirigencia de Defensa y Justicia, y es algo que River ha hecho de buena forma durante otros mercados de pases, por lo que habrá que hacer obviamente es poner el dinero que pretenda el conjunto de Varela en cuestión. Y por último hay que hablar de Agustín Giai, quizás el más joven
y el que menos seguridad quizás da, teniendo en cuenta de que River necesita un lateral derecho de experiencia y Yagui es un futbolista que recién está cercano a los 20 años. También hay que tener en cuenta que es el que más sale, pero destacando que San Lorenzo quiere un par de jugadores de River, no hay que dejar de lado que podría ingresar en algún tipo de trueque porque el Millonario necesita reforzar el lateral derecho y San Lorenzo a su vez no tiene el dinero que pide River como para reforzar su plantilla. Vamos ahora a hablar de la posición de mediocampista. River perderá casi con seguridad 3 jugadores en este sector del campo de juego. Enzo Pérez, Zuculini y Nicolás de la Cruz son futbolistas que no seguirían en el más grande, 2 de ellos por la finalización de sus contratos, uno por una transferencia que ya se había prometido desde hace bastante tiempo y que finalmente parece que se va a dar ahora, y a su vez también tenemos que decir que es probable que Agustín Palavecino sea también transferido, por lo que River podría quedarse sin 4 volantes. Si a eso le sumamos la incorporación de Nicolás Fonseca, el jugador uruguayo que River ya había comprado desde Montevideo Wanderers de Uruguay a mediados de este 2023, la realidad es que hay que como mínimo sumar un mediocampista más. Y los nombres que aparecen en carpeta son los siguientes, todos de distintas características e inclusive de distintas edades. Federico Redondo en principio sería el más caro de todos y por el que habría que hacer una mayor inversión. El actual futbolista de Argentinos Juniors estará cumpliendo 21 años en enero y el bicho obviamente tiene la prioridad de venderlo hacia el fútbol de Europa. Lo positivo que tiene una posible negociación con River, o por lo menos para River, es que el contrato de Redondo termina el 31 de diciembre del 2024 y si bien hay charlas para que prolongue el vínculo, la realidad es que Argentinos Juniors sabe que en caso de que aparezca una buena propuesta en este mercado o en el periodo de transferencias de mediados del año que viene, lo más probable es que el jugador sea vendido. El inconveniente para River y el punto que le jugaría en contra, más allá de que el dinero no debería ser un problema, es que el monto que habría que poner para contratarlo estaría cercano a los 12 millones de dólares. Habría que hacer una inversión verdaderamente importante, pero River podría asegurarse a uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino y también uno de esos jugadores que de cara al futuro podría darle un rédito económico importante. Y los otros 2 están jugando en el fútbol brasileño. Uno que también había tenido un enorme inicio en Argentinos Juniors, estamos hablando de Fausto Vera, que a mediados del 2022 fue transferido al Corinthians de Brasil a cambio de alrededor de 8 millones de dólares y que obviamente el elenco brasileño pretende recuperar gran parte de esa inversión que hizo en su momento. Lo positivo para River es que el futbolista no está teniendo continuidad en Brasil, por lo que salir podría ser una buena puerta como para volver a tener continuidad. De hecho, era un jugador muy seguido de cerca por Lionel Scaloni para sumarse a la selección argentina, pero lamentablemente la falta de minutos en el elenco de Sao Paulo hizo que en este último tiempo no fuera nombrado absolutamente para nada. Está claro que River también tendrá que poner alrededor de entre 8 y 10 millones de dólares para hacerse con el pase de un jugador que tiene unas condiciones verdaderamente espectaculares. Corinthians está dispuesto a transferirlo y, como dije, el jugador también está dispuesto a salir. Y por último hay que hablar de Rodrigo Bataglia, que es un futbolista que hoy está jugando en el Atlético Mineiro de Brasil, que renovó su contrato hace poco y que le juega en contra a River claramente que este futbolista va a disputar la Copa Libertadores el año que viene porque Atlético Mineiro, a diferencia de Argentinos y Corinthians, clasificó al máximo torneo internacional y de hecho es el único equipo de Brasil que podría ser rival de River en la fase de grupos porque forma parte del Bombo 2 mientras que River forma parte del Copón 1. Veremos si Atlético Mineiro está dispuesto a negociarlo. Lo positivo es que saldría bastante más barato en relación a los otros 2. Estaríamos hablando de que habría que poner alrededor de entre 4 y 5 millones de dólares para incorporarlo. Si queremos hacer un paralelismo con los laterales derechos, está claro que en el puesto de mediocampista, si River quiere jerarquía, tendrá que poner bastante más dinero. Y en lo que respecta al puesto de delantero, yo creo que todavía no se han mencionado tantos nombres como se van a mencionar con el transcurrir de los días en el mercado de pases. Porque la realidad es que hoy por hoy la mayoría de los futbolistas que están siendo nombrados como para hacer refuerzo de River en la delantera, luego de la ya salida de Salomón Rondón, el jugador venezolano, ha confirmado que no va a seguir en River. Todavía no se pudo desprender del más grande porque la dirigencia pretende recibir un dinero importante por su salida y por eso no le van a dar la rescisión de contrato. Lo que sí se sabe es que
más allá de que al inicio de la pretemporada todavía tenga o no vínculo con River, no va a seguir el club en el año que viene. Y los nombres que han surgido para reemplazarlo, por lo menos en el corto plazo, son en primera instancia el de un ya conocido para todos los hinchas, que es el de Lucas Salario. El jugador a mediados de este 2023 vino a la Argentina de vacaciones y, a diferencia de lo que había sucedido en los anteriores mercados de pases donde muchas veces River preguntó por él, en esta ocasión el propio jugador dio luz verde como para poder regresar. No será sencilla su vuelta teniendo en cuenta que tiene contrato con el Eintracht de Frankfurt de Alemania hasta mediados del 2025, es decir, todavía le queda una temporada y media de vínculo con el conjunto europeo. Sin embargo, desde River pueden lograr traerlo a préstamo por un año con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que, si rinde, finalmente Alario pueda volver a ser jugador de River. Obviamente, si lo comparamos con los otros dos que voy a mencionar ahora, el nombre de Alario despierta muchísimo más entusiasmo porque es un futbolista que cuando estuvo en River, mucho más joven, entre los años 2015 y 2017, marcó 42 goles en 81 partidos, tuvo unos números verdaderamente espectaculares. En el más grande ganó la Copa Libertadores siendo un futbolista fundamental en la semifinal y en la final de aquel torneo, y por eso, en caso de que llegue a volver y más allá de la manera en la que se fue, seguramente el hincha lo reciba con los brazos abiertos. Y los otros dos son jugadores, uno que River ya fue a buscar en anteriores mercados porque era del gusto de Gallardo, y otro que fue ofrecido. Empezamos por el primero de los mencionados, que es el uruguayo Juan Ignacio Ramírez, actual delantero de Nacional de Uruguay, que River a mediados del 2022 había preguntado por él cuando el futbolista jugaba en el Liverpool. Quizás lo negativo en el caso de Ramírez es que no tiene tanta experiencia internacional, solo ha jugado en los dos clubes recién mencionados, más allá de un corto y prácticamente nulo préstamo en el Saint-Étienne de Francia. Es un futbolista con un buen poderío de gol, pero que obviamente, si hablamos de jerarquía internacional, quizás no se acerca a lo que pretende verdaderamente el millonario para reforzar la delantera. Y el otro nombre es el del colombiano Luis Muriel, actual delantero del Atalanta, que tiene pensado regresar en el corto plazo al fútbol sudamericano. Es un futbolista que ha tenido muy buenos niveles en el fútbol europeo a lo largo de toda su trayectoria, pero que obviamente está en un momento de declive. Por eso mismo creo que a lo mejor, y más allá de que haya sido ofrecido por su agente deportivo, porque como dije tiene la idea de regresar a Sudamérica, sería un caso muy parecido a de Rondón. Estarías trayendo un jugador con una muy buena carrera en general, porque Muriel ha sido un futbolista muy importante y ha sido de los mejores jugadores de la historia del Atalanta, pero que en este momento está en un momento bastante flojo de su trayectoria deportiva, y River, si va a ir en búsqueda de un delantero, debe ir por un atacante y una referencia de área que hoy por hoy sea primer nivel sudamericano. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, River tiene la obligación de reforzar la plantilla de cara al siguiente mercado de pases. Es cierto que en principio la prioridad pasa por hacer una limpieza bastante importante hoy por hoy del plantel. River tiene muchísimos jugadores, ya lo ha declarado parte de la dirigencia, 27 futbolistas de campo, son demasiados para el entrenador porque no se le da el lugar correcto a los juveniles, y además hay futbolistas que quedan mucho tiempo sin jugar, sobre todo en la segunda mitad del año que River tan solo jugó una competencia. Sin embargo, y más allá de la limpieza de nombres que se hagan, estas tres posiciones deben ser reforzadas por jugadores de jerarquía. A eso se le puede sumar el nombre de un central, pero hoy por cantidad quizás no sea prioridad, teniendo en cuenta que en el último mercado River ya trajo dos, pero el lateral derecho en primera instancia sí o sí, y posteriormente la de mediocampista y la de delantero deben ser tres posiciones que el más grande en este mercado de pases de enero del 2024 debe reforzar sí o sí si quiere ser competitivo con vistas a todos los certámenes que disputará el año que viene. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.